dolorosísimo, absolutamente confuso, que nos lleva a plantearnos esos interrogantes justamente que usted nos estaba contando. Voy, Mauricio, a poner nuevamente aquí unos sobre la mesa para que hablemos de esta situación que hoy tiene el país con los ojos puestos allí en el Cauca. ¿Para dónde iba el explosivo? Es una pregunta absolutamente clave. Si estamos hablando de pentolita, podría haber aquí una posible vinculación entonces del ELN en este hecho, porque recordemos pues que el ELN ha utilizado este explosivo en ocasiones anteriores para cometer sus atentados terroristas. Otra pregunta importante, ¿qué está pasando con los protocolos de seguridad? ¿Se están siguiendo o no en las terminales de transporte de nuestro país? Y sobre lo que decía Giovanni, que dice es una de las preguntas clave, creo que estoy de acuerdo con él en eso, pues hombre, hay que preguntarse aquí si esta es una práctica habitual, si se está transportando este tipo de explosivos por las carreteras del país a través de la vía terrestre utilizando vehículos de servicio público. Interrogantes muchísimos. Paula, probablemente esos interrogantes que usted plantea, los que planteó Giovanni, otros más que saldrán de esta discusión, no tengan una respuesta pronta. Probablemente se requiera una investigación más a fondo de las autoridades, ya han avanzado bastante, ya las hipótesis están sobre la mesa, pero las respuestas puede ser que se tarden un poco. No obstante eso, no obstante el que no tenemos respuestas a las preguntas críticas, con la información que hay sobre la mesa hay una situación escandalosa. Primero, para las personas que decían esto fue un atentado, y en su condición de atentado lo que está haciendo el gobierno es cambiar los hechos o cambiar las versiones de los hechos. Recuerden que la primera hipótesis fue la de un atentado. Hay que recordar qué fue lo que hicieron las autoridades para descartar la hipótesis del atentado. Hicieron un barrido 5 kilómetros a la redonda de donde sucedieron los hechos, de este municipio de Rosas, y en ese barrido de 5 kilómetros a la redonda no encontraron ni signos de detonantes, ni signos de metralla, ni signos de plataformas de lanzamiento alguna, es decir, alguno de los elementos que habría podido servir para generar esta situación de atentado en caso de que hubiera sido tal. Por lo tanto, van descartando esas hipótesis y concentran la investigación en las condiciones y características del vehículo y en tratar de ver qué pasaba allí. ¿Qué pasaba allí? Que se cargaban entre 20 y 25 kilogramos de pentolita. Es decir, ustedes en este momento hagan el ejercicio mental de pensar que son 20 a 25 kilogramos. Eso no va en un maletín, en una mochila y en un morral. No, eso va o encaletado en un equipaje grande o encaletado dentro del mismo vehículo, porque las hipótesis no solamente apuntan a que haya sido el equipaje de los pasajeros el que termine llevando esos 20 a 25 kilogramos de pentolita, sino que otra hipótesis es que fuera en la parte delantera de la van al lado del motor. Hagan ustedes el favor de, si eso llegara a ser cierto, de un plan totalmente demencial para trasladar esta pentolita. Por supuesto que en este orden de ideas viene la pregunta de ¿quién pudo haber tenido esta estrategia tan infame? Acuérdense ustedes que estamos hablando de 20 personas, de las cuales 7 víctimas mortales y 13 heridos, o dependiendo de cuál sea la condición en este momento, pueden subir a 8 víctimas mortales y 12 heridos. ¿A quién se le puede ocurrir llevar semejante cargamento mortal en un mismo vehículo con unos pasajeros que la mayoría de ellos, quizás la totalidad, o vaya usted a saber si alguno de ellos sabía de la existencia de este cargamento, quizás el que lo llevaba, si es que lo llevaba un pasajero y no el vehículo, no tenían ni idea de nada y terminan en esta situación infernal que ustedes están viendo allí. El suroccidente del país se ha convertido en tierra de nadie, desde hace rato es tierra de nadie, pero digamos que desde que salieron las FARC de esa parte del país, se ha dado un proceso en el cual narcotraficantes, algunos de ellos viniendo desde Ecuador, otros viniendo desde el Clan del Golfo, 1, 2 bandas criminales de muy diversa índole luchando por el territorio y tratando de controlar el territorio, 3, la presencia del ELN nueva en esta región. Acuérdense ustedes que decíamos hace unos días, un informe de la Fundación Ideas para la Paz muestra dónde está la nueva fortaleza territorial o dónde está tratando de consolidarse el ELN en el país. Uno de esos terrenos es el suroccidente del país, que le era relativamente ajeno. Por lo tanto, todas las hipótesis sobre la mesa, que sea el ELN y que la pentolita tenga que ver con ese modus operandi del ELN, que sean explosivos que iban para la minería ilegal y que iban para Popayán, o que sean explosivos que iban para un atentado y que fueran para Cali, y en ese caso puede ser cualquiera de estos actores armados ilegales. Preguntas sin respuesta, pero una certeza absoluta. En una de las zonas más calientes del país, donde más potencial de violencia hay, donde más potencial de atentados hay,
se le pasa entre las piernas a los que controlan en la central de transportes, a los que controlan las empresas y a los que quizás de vez en cuando deberían hacer con cierto mayor rigor retenes en la vía por parte de las autoridades de la fuerza pública, se les pasan entre las piernas cosas como estas. Lamentabilísimo el hecho y ojalá sirva para que se tomen medidas más rigurosas de aquí en adelante, porque, insisto, es tierra de nadie, en condición de tierra de nadie, la poca autoridad que existe debe multiplicarse y debe esmerarse en tener un control muchísimo mayor sobre lo que pasa frente a sus narices.